¿Cuál sería el propósito? El propósito es diferenciar el cambio de energía. El cambio de energía. O sea, me estoy refiriendo al equilibrio. Al equilibrio. Cuando yo tengo dos cuerpos, vamos a suponer, dos cuerpos, yo tengo acá dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B. Ahí está. Yo tengo un cuerpo A y yo tengo un cuerpo B. El cuerpo A se encuentra a una temperatura A. El cuerpo B se encuentra a una temperatura de B. Ambos de diferente. Pero la condición es que ambas temperaturas deben ser diferentes. O sea, uno que queme más y el otro que sea menos. Ya, para este caso, voy a considerar que la temperatura de A sea mayor que la temperatura de B. Que la temperatura de A sea mayor que la temperatura de B. Entonces, quiere decir que cuando los dos bloques se encuentran en contacto, a esto lo voy a poner en contacto, A y B se encuentran en contacto. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa? Como el bloque de A se encuentra a mayor temperatura, o sea, quema demasiado, va a haber un cambio de energía, o sea, una posición de energía, o mejor dicho, va a haber un movimiento de flujo de energía que va a ir del cuerpo de mayor temperatura, se va a dirigir al cuerpo que se encuentra a menor temperatura. Entonces, quiere decir que si A es el que tiene mayor temperatura, entonces al estar en contacto va a circular esta energía llamada calor. El calor va a emigrar del bloque de A hacia el bloque B, o también del bloque de mayor temperatura hacia el bloque de menor temperatura, o del cuerpo caliente se dirige al cuerpo frío. De esa manera va a ir siempre el movimiento molecular, o sea, la vibración de la molécula, porque cuando un cuerpo se encuentra caliente, es cuando la molécula que lo contienen se encuentra en constante movimiento, es como el agua. El agua cuando está hirviendo, está burbujeando, es porque se encuentra a una mayor temperatura. Entonces, cuando este se encuentra muy caliente, es porque tiene mayor vibración. Y cuando está en contacto a las moléculas que no están vibrando, o sea, porque se encuentran a una temperatura fría, esta como que las empuja, o sea, como que las anima para que también se mueva. Al final, cuando todo esto es por un cierto tiempo, cuando se ponen en contacto los bloques que se encuentran a diferente temperatura, solamente va a ser por un tiempo, porque después el de mayor temperatura que ha pasado a la menor temperatura, o sea, el flujo que ha pasado, va a llegar el momento que se encuentra en equilibrio. Se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, la temperatura ni va a ser ni de A, ni tampoco va a ser de B, sino va a ser una TE llamada temperatura de equilibrio. La temperatura de equilibrio. O sea, quiere decir que va a haber una temperatura al final del contacto, ¿no es cierto? Al final de contacto va a haber una temperatura final llamada temperatura de equilibrio, ¿ya?
esto tiene una expresión final, que las temperaturas de A, o sea, mejor dicho, el calor de A más el calor de B, siempre va a ser igual a 0. Siempre va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros recordamos nuestra fórmula, para calcular el calor necesito la masa, necesito el calor específico y la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahí está, ¿no? Esa sería la fórmula de calor, lo que hemos visto en la clase anterior. ¿Ya? A ver, chicos, atentos porque sí voy a hacer preguntas. Si hablamos del calor de A, entonces la masa viene a ser la masa de A. Pero si nosotros consideramos que los bloques sean de igual característica, vamos a suponer que los dos bloques sean del mismo material. Si es metal, que sea el mismo metal. ¿Sí? O sea, el material es el mismo. Si el material es el mismo, entonces simplemente le voy a llamar calor específico del material para ambos. Temperatura final. ¿Cuál viene a ser la temperatura final? Viene a ser la temperatura de equilibrio. Porque para A, la temperatura inicial va a ser TA, porque con TA se inició. Para el B, la temperatura inicial va a ser el TB, porque con esa temperatura se inició. Y el T de equilibrio viene a ser después cuando los dos se hayan puesto en contacto. Entonces, la temperatura de equilibrio va a ser para mí la temperatura final. O sea, le vamos a llamar simplemente TE, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial. ¿Con quién se inició A? Con temperatura de A. Entonces, ahí te la vamos a llamar temperatura de A, más. Ahora, el calor de B. El calor de B, ¿cuál sería? Lo mismo, masa, calor específico, temperatura final, menos temperatura inicial. Pero si hablamos de B, entonces B tiene una masa. Tiene una masa. Por lo tanto, le vamos a llamar masa de B. El calor específico, se supone que los dos son del mismo material. Son del mismo material. Entonces le vamos a llamar simplemente CE, ¿no? El calor específico del mismo material es el mismo. Luego sigue temperatura final. Hemos dicho que si temperatura de B es la que con que se inició, entonces mi temperatura final era equilibrio, o sea, la TE. TE es el equilibrio, la temperatura inicial sería la de B, porque B es la que se inicia. Y esto va a ser igual a 0. Nos damos cuenta que acá se está repitiendo el CE. Como es el mismo material, nosotros podemos anular, ¿no? Matemáticamente, ¿qué nos queda? M de A, temperatura de E, menos temperatura de A, más MB, temperatura de equilibrio, este es el equilibrio, menos la temperatura de B, igual a 0. Y esto sería nuestra ecuación que vamos a trabajar con los problemas. Una observación. Vamos a observar algo. ¿Qué pasaría si las masas fueran iguales? Vamos a suponer que la masa de A es igual a la masa de B. Y los dos tienen temperaturas diferentes, obviamente. El material es el mismo. Entonces, al ponerse en contacto, después de cierto tiempo, ellos llegan a una temperatura de equilibrio, ¿no? Es la temperatura de equilibrio. Esta temperatura de equilibrio, si yo la necesito calcular cuando las dos masas sean iguales, ¿cuál sería la fórmula general? Cuando las dos masas, a ver, vamos a poner acá, cuando las masas son iguales, cuando las masas son iguales. Cuando las masas son iguales, entonces vamos a llegar a la conclusión que para calcular la temperatura de equilibrio, solamente sumar la temperatura de A más la temperatura de B entre 2. ¿Ya, chicos? Esa sería la respuesta para utilizar un ejercicio similar, ¿ya? Ya se sabe que las temperaturas se dan en grados centígrados
y la masa se va a dar en gramos. Ya chicos, a ver, una captura, por favor, un poquito rápido. Listo, profe. ¿Ya? Ya, profe, ya está. Ya. A ver, vamos Ya, a profesor. hacer una actividad. Ahorita lo voy a poner en cámara, perdón, en pantalla compartida, ¿ya? A ver, cámaras, a ver, las cámaras encendidas. Listo. Bueno, los chicos que han mantenido la cámara encendida desde el primer inicio que les indiqué hasta la actualidad, a esos chicos yo les voy a agregar 5 puntos adicionales a lo que ustedes van a sacar su quisis, que yo les tengo preparado. ¿Ya? Eso como una forma, como una nota, ¿no? Una forma que el alumno tiene actitud al curso y sobre todo mantiene esa responsabilidad en su forma de estudiar. ¿Ya? Y los chicos que han tenido su cámara encendida y luego lo han apagado, creo que ya, esos chicos creo que ya no, porque ya hemos quedado, todos deben mantener sus cámaras encendidas. ¿Ya? Brunela, tu cámara tienes que encenderla. Enrique, no logras encender tu cámara todavía. Y también Cecia Vergara también no tiene su cámara encendida. Bueno, a ver chicos, vamos a compartir por acá. Ya, aquí les estoy compartiendo una gráfica donde se habla lo que les expliqué, que los calores se igualan a cero cuando voy a obtener una temperatura en equilibrio. Aquí se está observando dos vasos con agua. El primer vaso se encuentra a 70 grados, pero está caliente. Está caliente porque está a 70 grados. El M2 se encuentra a 20 grados, está un poco frío, ¿no? Pero acá esta flechita indica de que se va a echar agua caliente al recipiente de agua fría. Entonces se va a producir el equilibrio. Acá esta flechita que indica que el calor va a salir. ¿Por qué sale? Va a salir porque 70 grados es el que está más caliente. Hemos dicho que el calor sale de la fuente que está caliente y se va a la fuente que está fría. En este caso, ustedes están viendo abajo, están viendo el calor que está ingresando al recipiente de agua fría, ¿no? Y llegan el equilibrio. El calor va a ser igual a 0, ¿no? Y acá en este caso van a ser 40 grados, ¿no? Aproximadamente 40 grados. El calorímetro. ¿Qué es el calorímetro? El calorímetro en el laboratorio, si ustedes averiguan, en el laboratorio es una máquina térmica que no hay desprendimiento de calor. Esa máquina térmica está aislada y ahí se puede verificar la cantidad del calor específico que puede tener cualquier material. O sea, mejor dicho, el calorímetro nos permite medir el calor específico de un material cualquiera. Acá está su fórmula. Bueno, vamos a ver acá nuestra primera actividad. Dice, a ver, por favor, atentos. Dice, si en un recipiente térmico aislado, ¿ya? Aislado, colocamos dos cuerpos A y B a diferentes temperaturas. La de A
es mayor que la de B. Es el mismo gráfico que está en la pizarra. Se cumple. 1. Existe un flujo calorífico del cuerpo A al cuerpo B. ¿Será cierto? ¿Verdadero? Ya. El cuerpo A pierde calor. A ver, analizamos. Si nosotros decimos que cuando está en contacto un cuerpo caliente y un cuerpo frío, entonces hay una transferencia de calor. Entonces, ¿el calor de dónde sale? ¿De la parte caliente o de la parte fría? De la parte De la parte caliente. caliente, muy bien. De la parte caliente. Entonces, como sale de la parte caliente, pues en la parte caliente es la que pierde. Por lo tanto, este sí es verdad. Luego de un tiempo, los dos alcanzan una misma temperatura, denominada temperatura de equilibrio. También es verdad. Ya les expliqué, pues, la temperatura de equilibrio es el resultante cuando los dos se hayan puesto en contacto. Entonces, la respuesta acá sería la D. Ahí vayan apuntando, chicos, ya en su cuaderno o quizás hayan imprimido la diapositiva, qué sé, pero vayan ustedes apuntando. Dice, un cuerpo A se encuentra a una temperatura de 20 grados, ahí está, 20 grados, y se pone en contacto con otro cuerpo B a 60 grados. Dice, estando ambos dentro de un recipiente aislado del mismo ambiente, ¿cuál de los valores podría ser su temperatura de equilibrio? A ver, vamos a considerar que las masas sean iguales. O sea, la masa de A es igual a la masa de B. Ya vamos a considerar que la masa de A es igual a la masa de B. Si es cierto, es la última fórmula que hemos copiado en la pizarra. ¿No se acuerdan? En el color rojo. La temperatura de equilibrio es igual a la temperatura de A, más la temperatura de B entre 2. Bueno, como no me especifican la masa, voy a suponer que son iguales. Ahora voy a reemplazar. La primera es 20 más el segundo es 60 entre 2. 40 sale. Sale 40. Sería 40 grados Celsius. ¿No es cierto? Oye, me salió 46. Ahí está. 40 grados Celsius. Ese cero me salió medio raro. Ahí está. Es cero, chicos, es cero. 40 grados es la respuesta. Pero, ojo, no hay 40 grados. Pero dice, ¿cuál de los siguientes valores podría ser su temperatura? Podría. O sea, ¿cuál es mi conclusión? ¿Cuáles son los valores más cercanos a 40? ¿Cuáles son los valores más cercanos a 40? 36. 36. ¿Y qué más? 49. 49. Son los más cercanos, porque ese podría ser la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? La 3 y la 5. Acá está, ve. La 3 y la 5. Esa es la respuesta. ¿Ya, chicos? Vayan marcando o apuntando. Ya, apunten eso, chicos. Seguimos. Dice, indicar la proporción verdadera respecto al equilibrio térmico para dos cuerpos en contacto inicialmente a temperaturas diferentes. Es lo que hemos hablado. Primero, el de mayor temperatura gana calor. ¿Ganará calor el de que tiene mayor temperatura? ¿Ustedes creen Falso. que el cuerpo caliente ganará calor o perderá calor? Perderá. Perderá, pero acá dice gana, por lo tanto es falso. Ya, chicos, es falso. El de mayor temperatura dice que gana calor. Mentiras, porque la que es más caliente es la que pierde. Ya, ahí pónganle falso, chicos. Dice 2. ¿Las temperaturas finales son iguales? A ver, ¿qué dicen? No. A ver, uno caliente y el otro frío.
Los dos los juntamos y llega a la temperatura de equilibrio. ¿Qué cosa viene a ser la temperatura de equilibrio? La temperatura de equilibrio es la temperatura después del contacto. O sea, quiere decir que la temperatura de equilibrio es para ambos cuerpos al final del contacto, al final. Por ejemplo, uno de 100 grados, otro de 60 grados. Al final tienen una temperatura de equilibrio de 80 grados. Quiere decir que 80 grados para el primero, que fue caliente, y 60 grados para el segundo, que fue frío. O sea, la temperatura de equilibrio es para ambos. A ver, reflexionen. La temperatura finales serán iguales. Verdadero. Verdadero. Solo existe flujo calorífico cuando las temperaturas son diferentes, ¿será cierto? Verdadero. Verdadero. Cuando las temperaturas son diferentes, por ejemplo, uno de 100 y uno de 10, que está frío, obviamente cuando esté en contacto, el de caliente va a pasar el calor hacia el cuerpo que está frío. Por lo tanto, hay flujo calorífico. Por lo tanto, es verdadero. ¿Cuál sería la respuesta? 2 y 3. Acá está, ve. La D. ¿Ya, chicos? Vamos a hacer la 4. A ver, un poquito rápido. A ver, con la 4 nomás, chicos, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Un poquito rápido, una aplicación para que ustedes puedan entender el tema. A ver, ¿qué dice el ejercicio? A ver, dice, en un recipiente térmico se mezclan 200 gramos de agua. En un recipiente térmico se mezclan 200 gramos de agua. 200 gramos de agua a 10 grados. Con 150 gramos de agua a 18 grados. A 18 grados centígrados. Pregunta, calcular la temperatura de equilibrio. Calcular la temperatura de equilibrio. A ver, chicos, por favor, todos mirando la pizarra. Todos mirando la pizarra. Ahí está el problema. En un recipiente térmico se mezclan 200 gramos de agua. O sea, vamos a suponer, este es el recipiente. Este es el recipiente térmico. Ahí está. Se mezclan, ¿qué se mezclan ahí? Se mezclan 200 gramos de agua. 200 gramos de agua a 18 grados centígrados. Entonces, acá se agrega otro, ¿no es cierto? ¿Qué había ahí en el recipiente? 150 gramos de otro tipo de agua a 18 gramos centígrados. A ver, a este le vamos a poner nombre. A este le vamos a llamar A. A ver, 200 gramos, ¿qué es? ¿Temperatura o masa? ¿Qué dicen? Masa. Masa. Entonces, masa de A y este viene a ser temperatura de A. El otro, para B, ¿cómo sería? Masa de B y temperatura de Bien, B. masa de B. ¿Y este es? ¿Qué cosa es? Temperatura. Temperatura. de B. Y se acuerdan una fórmula que vimos, sino que ya lo borré ya. ¿Se acuerdan una fórmula? M de A, T menos T de A más M de B, T menos T de B igual a 0. ¿Se acuerdan? Sino que yo lo borré. Reemplazamos. M de A, ¿cuánto es? 200. 200 gramos. Ya no le pongas gramos, ya no le pongas, porque si no te vas a, como aquí vamos a hacer matemática, si no te vas a poder confundir con los gramos. Solamente los números nomás, ¿ya, chicos? Eso sí, traten de que sean iguales, ¿ah? Si es gramos, acá tiene que ser gramos. Si es centígrados, está centígrados, ¿ya? Porque si acá dice gramos y acá dice kilogramos, uy, ahí sí tienes problemas, tienes que convertir. Pero eso lo vamos a ver en el otro ejemplo, ya, de la próxima clase. Ya, T es la que vamos a calcular, porque es la temperatura de equilibrio, ¿ya? Temperatura de equilibrio. Menos TA, ¿cuánto vale TA? Esta acá, ve, 10. Más MB,
¿Cuál es MB? Acá sabe. MB. 150. 150. T es la temperatura de equilibrio. Es la temperatura de equilibrio menos temperatura de B. Acá está, 18. 18. Igual a 0. Ahora sí, matemática. 200 por T, 200 por T, menos 200 por 10, 2000. 150 por T, 150 T, 150 por 18. A ver, ¿quién me dice? 150 por 18, ayúdenme chicos, para el tiempo. 2700. 2700, gracias. Igual a 0. Esto lo sumamos. ¿Cuánto sale? 350, ¿no? Eso sería nuestra incógnita. Este menos y este menos lo pasamos para allá. O sea, el menos 2000 pasa con 2000 positivo y el 2700 pasa ya también con 2000 con positivo. Ahí está. 350 de 2000 más 2700 sale 4700. ¿No? 4700 y este pasa a dividir. 4700 entre 350. ¿Cuánto sale, chicos? ¿Cuánto sale? A ver, chicos, ¿cuánto saldría la respuesta? 94 entre 7. Ya, a ver, por acá 350 salió, ¿no? 350, ¿está bien multiplicado aquí? 150 por 18, 2700, 2700, ya, 4700, ¿cuánto sale? A ver, 4700 entre 350. Bueno, acá va a salir impar, sale 13.42. 13.42 grados Celsius. ¿Ya, chicos? Esa sería la respuesta. Profe, pero en la 4 no hay. Hay 27, 25, 22, 18 y 31. A ver, ¿qué tiempo estamos? Estamos a 3 minutos. A ver, chicos. Esto yo lo voy a revisar bien, ¿ya? De repente he copiado mal los datos. Ha salido mal los datos. Yo lo voy a revisar, pero en la próxima clase lo vamos a corregir, ¿ya? Le voy a entregar el quizzes de una vez. El quizzes.